En América Latina, la guerra no es solo una teoría, es una posibilidad latente. Pero, ¿cuáles son los ejércitos realmente preparados para enfrentarla? Algunos sorprenden por su disciplina, otros por su tamaño, y unos cuantos por lo impredecibles. Hoy revelamos lo que nadie dice, los 10 más poderosos del continente. Puesto 10, Ejército de Paraguay. Silencio, disciplina y estrategia. El Ejército de Paraguay rara vez ocupa titulares internacionales, no organiza desfiles espectaculares ni presume de tecnología futurista. Pero detrás de ese bajo perfil se esconde una fuerza que opera con lógica, disciplina y eficiencia. Y en una región donde el ruido muchas veces reemplaza el resultado, eso tiene peso. Paraguay ha optado por un modelo militar funcional. En lugar de inflar su ejército con personal innecesario o armas decorativas, ha construido una fuerza compacta, bien entrenada y con objetivos muy claros: defensa territorial, respuesta rápida y control interno. Este enfoque, lejos de ser una desventaja, le permite operar con mayor agilidad. Su personal activo es relativamente reducido, pero su entrenamiento es constante. Las tropas paraguayas se preparan en maniobras de reconocimiento, despliegue en selva, operaciones nocturnas y patrullaje de frontera. La movilidad ligera es su fortaleza. Son capaces de operar con escaso soporte logístico durante largas jornadas en zonas remotas, como el Chaco o las fronteras con Brasil y Bolivia. El equipamiento del ejército es básico pero funcional. Fusiles FAL modernizados, lanzacohetes RPG-7, ametralladoras MAG, morteros de corto alcance y sistemas de defensa aérea portátil. No cuentan con blindados pesados ni tecnología de punta, pero lo que poseen está operativo y adaptado a su terreno. En lugar de apostar por cantidad, Paraguay prioriza el estado real de disponibilidad de sus recursos. Un factor clave en su efectividad es la formación de sus mandos. Muchos oficiales paraguayos se capacitan en instituciones de élite en América del Sur y Estados Unidos. Esto les proporciona una visión táctica moderna, centrada en adaptabilidad y respuesta asimétrica. El resultado es una cadena de mando cohesionada y eficiente, con capacidad real de liderazgo en campo. El ejército también participa de ejercicios combinados con fuerzas extranjeras, como las FTX del Comando Sur y maniobras conjuntas con Argentina y Brasil. Estas instancias fortalecen su interoperabilidad y permiten a sus unidades aprender tácticas actualizadas directamente de ejércitos más grandes. Aunque sus capacidades ofensivas son limitadas, su desempeño en conflictos internos ha sido decisivo. En la lucha contra el EPP, una guerrilla local con armamento militar, el ejército ha desarrollado operaciones de inteligencia y rastreo sostenidas, demostrando una capacidad real de ejecución en entornos rurales difíciles. No es un ejército de espectáculo. No necesita serlo. En la guerra, los más letales no siempre son los más visibles. Paraguay entendió eso y por eso aparece en este ranking. Porque a veces, el silencio es una estrategia mortal. Puesto 9. Ejército de Uruguay, bajo perfil, doctrina europea y precisión logística. Cuando se habla de fuerzas militares en América Latina, Uruguay rara vez aparece en las primeras líneas. No cuenta con una fuerza colosal ni una industria armamentista propia. Pero quienes conocen la dinámica real de los ejércitos entienden que el poder no siempre se mide en tanques ni en uniformes brillantes. El ejército de Uruguay es prueba de eso. Su modelo militar es coherente con su tamaño, economía y contexto geopolítico. Es un ejército compacto, profesional y extremadamente organizado. Se inspira en doctrinas europeas, especialmente francesas y españolas, y ha trabajado durante décadas en consolidar una estructura táctica y administrativa altamente funcional. Su número de efectivos no es alto, pero cada integrante cumple roles precisos. El ejército uruguayo prioriza la interoperabilidad, la disciplina, la administración de recursos y la capacidad de respuesta ante crisis. Su doctrina gira en torno a la defensa territorial, la asistencia en emergencias y, sobre todo, el despliegue en misiones internacionales. Uruguay ha sido uno de los países latinoamericanos más activos en operaciones de paz de la ONU. Sus tropas han servido en misiones en Congo, Haití, Líbano y otros escenarios complejos. Esta experiencia no solo les ha permitido entrenarse en ambientes reales de conflicto, sino también perfeccionar su capacidad de logística multinacional, adaptación cultural y despliegue prolongado.
El entrenamiento de sus soldados combina tácticas de infantería ligera, patrullaje urbano, control de disturbios, atención médica en combate y técnicas de resolución de crisis. Aunque no poseen una gran fuerza ofensiva, sí son extremadamente efectivos en el sostenimiento de posiciones y administración táctica en escenarios diversos. En términos de equipamiento, el ejército uruguayo trabaja con sistemas clásicos pero mantenidos. Usa fusiles FAL, Steyr AG, ametralladoras MG3, lanzadores AT-4 y vehículos tácticos livianos. Ha incorporado blindados livianos y transportes 4x4 con capacidad todoterreno. Aunque no tienen aviación militar propia ni tanques pesados, compensan con preparación, mantenimiento y racionalidad en el uso de recursos. Un aspecto destacable es su independencia institucional. Al no estar condicionado por conflictos internos o giros políticos extremos, el ejército uruguayo mantiene una línea profesional, con protocolos claros y estabilidad estratégica. No busca protagonismo ni intervención desmedida, y eso, en muchos contextos, es un activo invaluable. Uruguay invierte en capital humano más que en espectáculo, en eficiencia más que en propaganda, y en una región donde muchos ejércitos sirven más para intimidar que para operar, el suyo es diferente. Funciona. Por eso están aquí, porque el poder real no siempre se mide en volumen, a veces se mide en precisión. Puesto 8. Ejército de Bolivia. Altura, selva y una doctrina que resiste. El ejército de Bolivia no destaca por tecnología de punta ni por tener el mayor número de efectivos en la región, pero lo que lo diferencia es su capacidad de resistir, y resistir bien, porque donde muchos colapsarían, ellos operan con naturalidad. Hablamos de patrullajes en altitudes superiores a los 3.000 metros, marchas prolongadas por el altiplano y operaciones complejas en la densa selva amazónica. La geografía boliviana ha moldeado una doctrina militar única. Sus soldados no solo son entrenados para disparar, sino para sobrevivir. El entrenamiento incluye combate en montaña, navegación terrestre sin apoyo, supervivencia en clima extremo, patrullaje autónomo en selva tropical y enfrentamientos en terrenos escarpados. Aquí, un dron puede perder señal, pero el soldado sigue avanzando. El armamento no impresiona a primera vista. Utilizan fusiles AK-47, FAL y variantes nacionales. Su artillería es remolcada y sus blindados son pocos, aunque algunos han sido modernizados con apoyo extranjero. Bolivia no posee una industria militar robusta, pero ha buscado diversificación. Rusia, China y Europa del Este han sido proveedores. Esto ha generado un parque logístico heterogéneo, complejo, pero funcional. Una de las joyas estratégicas del ejército boliviano es su red de escuelas de montaña. Estas academias no solo forman soldados nacionales, sino que reciben militares de otros países que buscan entrenamiento en combate en altura. La formación es dura, técnica y completamente práctica. Quien egresa de ahí no necesita presentación. En cuanto a movilización, Bolivia ha demostrado eficiencia sorprendente. A pesar de limitaciones en infraestructura, su ejército puede desplegar unidades rápidamente en zonas como el Chapare o en la frontera con Brasil, Argentina y Perú. La familiaridad con el terreno les permite cortar rutas, aislar focos de conflicto y actuar con ventaja táctica. Su doctrina es profundamente nacionalista. El ejército boliviano se considera a sí mismo un pilar del Estado. Ha intervenido históricamente en momentos clave de tensión política, y aunque esto ha generado controversia, también ha reforzado su influencia dentro del país. Su institucionalidad se mantiene relativamente estable, y sus mandos tienen un fuerte componente profesional. No es un ejército de exhibición internacional, ni busca protagonismo regional. Su misión es clara: defender el territorio boliviano, mantener la integridad nacional y responder con rapidez ante cualquier amenaza interna. Y en eso son expertos. Por eso están aquí. Porque en un continente de doctrinas híbridas, Bolivia apostó por la resistencia. Y cuando el terreno se vuelve una trampa mortal, ellos ya están cómodos. Puesto 7. Ejército de Ecuador. Selva, frontera y combate urbano. Ecuador no suele figurar entre los primeros nombres cuando se habla de poderío militar, pero eso está cambiando. En los últimos años, el país ha sufrido una transformación radical en su panorama de seguridad, y con ello su ejército ha tenido que evolucionar a toda velocidad. Presionado por el avance del crimen organizado, conflictos fronterizos y una violencia urbana desbordada,
el ejército de Ecuador dejó de ser una fuerza pasiva. Ahora es una estructura móvil, polivalente y enfocada en contener amenazas internas con precisión táctica. El entorno ecuatoriano lo exige todo, desde selva amazónica impenetrable hasta ciudades costeras asediadas por cárteles. Y en medio de esa presión territorial, el ejército ha afinado su entrenamiento. Patrullaje en selva, combate urbano, despliegue en frontera, operaciones de inteligencia y contención de disturbios masivos. En ciudades como Guayaquil o Esmeraldas, la frontera entre fuerza militar y policía desapareció, porque la amenaza lo exige. Una característica distintiva del ejército ecuatoriano es su movilidad. Aunque no es una fuerza numerosa ni cuenta con blindados pesados, puede desplegarse con rapidez gracias a su red de helicópteros tácticos, vehículos blindados EE-9 Cascabel y transportes terrestres versátiles. Sus tropas están equipadas con fusiles HKG-36, FAL, M4 y ametralladoras de soporte ligero. También usan artillería de corto alcance y tecnología de vigilancia terrestre adquirida en cooperación con Estados Unidos e Israel. La respuesta no ha sido solo armada. El ejército ha integrado unidades especiales, como los comandos jungla y los grupos de operaciones urbanas, dentro del esquema operativo regular. Estas unidades, antes exclusivas para misiones específicas, ahora trabajan de forma permanente en zonas de alto riesgo. Esto ha elevado la capacidad táctica de la fuerza y ha generado resultados en neutralización de estructuras criminales. Internamente, el mando militar ha ganado agilidad. Se descentralizaron muchas decisiones operativas, lo que permite actuar de forma inmediata en zonas críticas. La formación también ha cambiado. Los nuevos soldados son preparados para escenarios híbridos, donde deben negociar, contener y combatir el mismo día. La presión psicológica es constante y ahora están entrenados para soportarla. A nivel internacional, Ecuador ha estrechado lazos de cooperación con Colombia y Perú. Realiza ejercicios conjuntos, operaciones de vigilancia fronteriza y comparte inteligencia. Esta integración fortalece su capacidad de respuesta ante amenazas transnacionales como el narcotráfico. El ejército de Ecuador no está diseñado para invadir ni proyectar poder en la región. Está hecho para resistir, para estabilizar y para adaptarse. Y en medio del caos, ha demostrado que adaptarse rápido también es una forma de fuerza. Puesto 6. Ejército de Perú. Experiencia de combate real y presencia territorial masiva. Hay ejércitos que entrenan para la guerra, y hay ejércitos que han vivido la guerra. El ejército del Perú pertenece al segundo grupo. Mientras otros simulan escenarios, el suyo ya los enfrentó. Desde el conflicto contra Sendero Luminoso, pasando por operativos antidrogas en la Amazonía, hasta intervenciones en crisis sociales, esta fuerza sabe lo que es el combate real. Y eso marca la diferencia. El terreno peruano es una pesadilla para cualquier fuerza armada. Selva densa, cordilleras altísimas, desiertos costeros y pueblos remotos. Pero el ejército ha construido una estructura flexible y distribuida para cubrir cada rincón del país. No solo tiene presencia, tiene control. Sus batallones están desplegados estratégicamente para responder rápido a cualquier amenaza. Narcotráfico, terrorismo residual, protestas violentas o desastres naturales. Las tropas peruanas reciben entrenamiento en combate en selva, patrullaje nocturno, operaciones en altura, control urbano y manejo de disturbios. También participan en intercambios internacionales con Colombia, Estados Unidos y otros países. Pero lo más importante es que no se entrenan solo en teoría, se entrenan mientras operan. Han vivido emboscadas, tiroteos y misiones de extracción en condiciones extremas. El armamento del ejército peruano es variado y funcional. Utilizan fusiles Galil, M4, AKM y FAL, lanzacohetes RPG-7, morteros, artillería de mediano alcance y vehículos como los M113 y transportes multipropósito. Aunque no cuentan con una flota de tanques moderna, sus vehículos están adaptados para movilidad en terrenos complicados. También usan helicópteros medianos para inserción táctica en zonas remotas. Un pilar clave es su fuerza de élite, la Brigada de Fuerzas Especiales y los Comandos Chavín de Huántar. Esta última unidad es conocida por su legendario rescate de rehenes en 1997 y sigue activa hoy, entrenando en escenarios extremos. Son tropas que no solo están listas, ya han cumplido. A nivel social,
El ejército también actúa como estructura de apoyo en tiempos de crisis, pandemia, desastres naturales, protección de infraestructuras y control de carreteras. Esta función dual los ha acercado a la población, pero también los ha expuesto políticamente, especialmente durante convulsiones internas recientes. Institucionalmente, mantienen una estructura jerárquica estable, con un alto grado de profesionalismo militar. Evitan injerencias políticas directas y sus programas de modernización, aunque lentos, siguen activos. En los últimos años se han enfocado en recuperar capacidades logísticas, actualizar equipo táctico y fortalecer la formación de mandos intermedios. El Ejército del Perú no compite por show, compite con experiencia, con heridas y con una historia escrita en enfrentamientos reales. Por eso están aquí, porque mientras otros ensayan, ellos ya pelearon. ¿Pensabas que ya habías visto lo más impresionante? Lo verdaderamente contundente aún no se ha mostrado. A partir de ahora, entramos en una zona donde el poder no se mide en números, sino en impacto. Fuerzas que no solo están listas para actuar, sino para hacerlo de forma decisiva, implacable y sin margen de error. Algunas controlan, otras intimidan, y unas simplemente borran lo que se interponga. Quédate atento porque lo que sigue no solo es impresionante, es incómodo, revelador y absolutamente necesario de conocer. Esto no se cuenta en discursos, se demuestra en el campo. Puesto 5. Ejército de Chile, disciplina, precisión y un modelo profesionalizado. Pocos ejércitos en América Latina generan tanto respeto silencioso como el Ejército de Chile. No por sus desfiles, no por propaganda, sino por una palabra que pesa más que cualquier blindado: coherencia. Chile no improvisa con su estructura militar, la planifica, la entrena y la mantiene con disciplina quirúrgica. Desde hace décadas, el país apostó por un modelo militar autónomo y profesionalizado. En lugar de una fuerza inflada por reclutas esporádicos, su ejército se basa en soldados de carrera, mandos cohesionados y un sistema de formación permanente. Su doctrina es clara, no cambia con cada gobierno, y eso es una rareza. El entorno geográfico chileno exige una preparación total: desiertos al norte, cordilleras al este, costas interminables al oeste y zonas urbanas densamente pobladas. Por eso sus tropas entrenan en combate en montaña, maniobras en desierto, operaciones anfibias y control urbano. Su escuela militar de montaña es una de las más reconocidas del continente y recibe incluso personal extranjero. El ejército se rige por una doctrina de defensa nacional, control territorial y apoyo en catástrofes naturales. Pero bajo esa estructura formal se esconde una fuerza operativamente lista para actuar con velocidad, precisión y sin desorden. Participa regularmente en ejercicios conjuntos con fuerzas como las de Estados Unidos, Reino Unido y Brasil. La interoperabilidad no es un lujo, es una práctica constante. En cuanto a equipamiento, el ejército chileno opera con armamento probado y operativo: fusiles SG-540, HK-G3, lanzadores AT-4, artillería autopropulsada y morteros de precisión. Su flota acorazada incluye tanques Leopard 2A4 en buen estado operativo, uno de los modelos más avanzados del continente. Sus brigadas mecanizadas son altamente móviles y sus sistemas de apoyo logístico están distribuidos estratégicamente por todo el país. A nivel institucional, su estructura de mando es firme, técnica y no se deja sacudir por turbulencias políticas. Este blindaje institucional le ha permitido avanzar en modernización, reorganización y eficiencia táctica sin interrupciones caóticas. El profesionalismo del ejército chileno ha sido reconocido en múltiples foros internacionales y es considerado uno de los más sólidos del hemisferio sur. Incluso, en momentos de tensión interna, como durante recientes protestas sociales, su despliegue fue controlado. Sí, hubo controversias, pero su nivel de disciplina evitó un desenlace más caótico. La capacidad de contener sin colapsar no es común. Chile no tiene el ejército más grande, pero sí uno de los más consistentes, entrenados y realistas. Y en esta región, donde la mayoría apuesta por imagen, ellos siguen apostando por resultado. Y eso los pone en otra liga. Puesto 4. Ejército de Venezuela. Masivo, politizado y en estado de alerta constante. Si hay un ejército que genera divisiones, sospechas y respeto en partes iguales, es el Ejército de Venezuela.
Su tamaño lo convierte en una potencia regional, más de 100.000 efectivos activos, decenas de miles de reservistas y una estructura de poder territorial que abarca todo el país. Pero detrás de ese volumen hay algo mucho más complejo, porque esta no es solo una fuerza armada, es también una columna vertebral del poder. Durante más de 2 décadas, el ejército venezolano ha sido pieza fundamental del régimen. Su estructura fue transformada desde dentro, no solo para tener músculo militar, sino para volverse un actor político con influencia directa. Sus generales ocupan cargos en ministerios, empresas estatales y organismos clave. Esa fusión entre poder militar y civil crea una dualidad peligrosa. El uniforme no siempre responde a estrategia militar, responde a agenda. Y sin embargo, esa misma estructura le ha permitido sobrevivir al caos. Ha sido el muro de contención en protestas masivas, guardianes de fronteras inestables, administradores de combustibles y hasta interlocutores económicos en regiones rurales. No es solo un ejército operativo, es una red de control nacional. En el papel, su poder de fuego es considerable. Tanques T-72B1 de origen ruso, vehículos BMP-3, misiles antitanque Kornet, artillería autopropulsada, lanzacohetes múltiples y una importante presencia de equipamiento chino en comunicación, blindaje y defensa aérea. El desafío está en el mantenimiento. El bloqueo económico, la corrupción interna y la falta de repuestos han erosionado parte de esa capacidad. La doctrina militar está basada en la guerra de todo el pueblo, una mezcla entre fuerzas armadas regulares, milicias territoriales y movilización civil armada. Este enfoque genera una presencia dispersa y resistente, pero también una cadena de mando fragmentada y poco clara. Las estructuras paralelas complican la toma de decisiones en escenarios críticos. En sus fronteras, el ejército actúa con fuerza. Ha desplegado batallones completos en zonas como Apure, Amazonas y Zulia. Sus tropas han tenido enfrentamientos con grupos armados irregulares e incluso con guerrilleros extranjeras. Estas operaciones, muchas veces encubiertas, le otorgan experiencia en guerra irregular, aunque también lo vinculan a dinámicas turbias y conflictos no declarados. Y a pesar de todo, sigue en pie. Su capacidad de movilización es enorme, su infraestructura se mantiene, y su moral, aunque erosionada, está sostenida por un discurso de resistencia, soberanía y amenaza externa constante. Puede no estar en su mejor momento técnico, pero sigue siendo uno de los ejércitos más masivos, presentes e impredecibles del continente. Por eso está aquí, porque si estalla algo en la región, esta fuerza no será espectadora, será protagonista. Puesto 3. Ejército de México. Fuerza territorial, lucha interna y proyección hemisférica. Hablar del ejército mexicano es hablar de una de las instituciones más grandes, complejas e influyentes del continente. No solo por su tamaño, sino por su papel dentro del Estado, su involucramiento en seguridad interna y su creciente impacto regional. Es una fuerza que, sin estar diseñada para la guerra convencional, ha enfrentado uno de los conflictos más largos y desgastantes de América Latina, la guerra contra el crimen organizado. Con más de 100.000 efectivos activos, una red nacional de zonas militares y capacidad de despliegue en cada rincón del país, el ejército mexicano no solo tiene presencia, tiene peso. Desde el desierto de Sonora hasta la selva de Chiapas, pasando por la frontera norte y las grandes urbes, cada región cuenta con infraestructura militar, personal activo y logística operativa lista para responder. Lo más singular del ejército mexicano es que desde hace más de 2 décadas, su principal frente de batalla está dentro del país. Lo que empezó como un apoyo temporal a las fuerzas de seguridad civil, se transformó en una guerra abierta contra cárteles fuertemente armados con capacidad paramilitar y presencia internacional. Esta lucha ha moldeado al ejército, lo ha hecho más letal, más técnico, pero también más expuesto. Estructuralmente, el ejército está organizado en regiones y zonas militares, cada una con batallones de infantería, unidades de artillería, grupos de inteligencia táctica y fuerzas especiales. Su sistema de formación es sólido, con academias militares reconocidas, centros de investigación y cooperación técnica con países como Estados Unidos, Israel, Francia y Alemania. El armamento es moderno y variado. México desarrolló su propio fusil de asalto, el FX-05 Ciucoutu, y también opera G-36, M4, lanzagranadas M203, ametralladoras FNMAG, morteros,
sistemas antitanque y vehículos blindados DN-11. Además, han integrado drones de reconocimiento, sistemas de guerra electrónica y tecnologías de geolocalización de última generación. Uno de sus mayores activos es la unidad Elite FES, Fuerzas Especiales del Alto Mando, entrenada en combate urbano, operaciones nocturnas, rescate de rehenes y eliminación de objetivos de alto valor. Estas tropas han protagonizado operaciones quirúrgicas contra capos del narcotráfico, células armadas y amenazas internas. Su reputación dentro y fuera del país es la de una fuerza silenciosa, letal y extremadamente precisa. En términos internacionales, México ha comenzado a proyectar influencia. Participa en misiones de paz, entrena tropas de Centroamérica y Sudamérica y exporta su experiencia en seguridad a través de cooperación regional. Su cercanía geográfica con Estados Unidos ha facilitado la interoperabilidad, el acceso a tecnología y el fortalecimiento de sus capacidades logísticas. Pero también hay sombras. El involucramiento permanente del ejército en tareas civiles ha generado críticas, investigaciones por violaciones a derechos humanos y un debate profundo sobre su rol constitucional. A pesar de eso, las encuestas revelan que sigue siendo una de las instituciones más respetadas del país, incluso por encima de los cuerpos policiales. A nivel estratégico, el ejército mexicano ha demostrado capacidad de reacción, despliegue rápido y sostenimiento prolongado de operaciones. Ha resistido emboscadas, ha contenido crisis urbanas y ha adaptado su doctrina a un conflicto interno asimétrico y de alta letalidad. Esta experiencia no solo le otorga peso operativo, también lo posiciona como una fuerza con know-how aplicable en otros escenarios de conflicto irregular. México no busca guerras externas, pero su ejército está preparado para resistir internamente y apoyar externamente. Su combinación de volumen, tecnología, doctrina híbrida y experiencia en fuego real lo hacen una potencia terrestre en América Latina. Puesto 2. Ejército de Colombia. Combate real, guerra irregular y capacidad ofensiva. Colombia no tiene el ejército más moderno, ni el más grande, pero sí uno de los más temidos. Porque aquí el entrenamiento no es solo teoría, es práctica constante. El ejército colombiano lleva más de medio siglo en conflicto armado interno, y esa historia lo ha convertido en una fuerza moldeada por el combate, endurecida en la selva y especializada en un tipo de guerra que pocos conocen, la guerra irregular. Actualmente, el país cuenta con más de 240,000 efectivos activos en sus fuerzas militares, siendo el ejército la columna vertebral terrestre. Su estructura está distribuida en 7 divisiones, brigadas móviles, batallones de combate terrestre, comandos especializados y unidades de inteligencia. La cobertura territorial es impresionante. Más de 400 bases y puestos militares se reparten desde la Amazonía hasta la región Caribe, pasando por montañas, fronteras críticas y selvas densas. Su entrenamiento está enfocado en supervivencia prolongada, combate en selva, patrullaje continuo, interdicción de rutas de narcotráfico, protección de oleoductos y enfrentamiento contra estructuras armadas ilegales. El ejército colombiano no se formó en cuarteles de vidrio, se formó bajo fuego, y esa experiencia lo volvió ágil, implacable y técnico. El armamento es robusto y funcional. Fusiles Galil, M4, HK-G36, ametralladoras M60, artillería remolcada, morteros de gran calibre, blindados EE-9 Cascabel, M11-17 Guardian, helicópteros UH-60 Black Hawk, Mi-17 y aviones C-130 Hércules para transporte. También operan con drones de reconocimiento y cuentan con apoyo satelital en misiones críticas. Pero lo que realmente distingue a esta fuerza es su capacidad de reacción. Sus unidades pueden movilizarse por aire, río o tierra en cuestión de horas. Están entrenados para actuar de día o de noche en cualquier condición climática. No dependen de infraestructura avanzada, porque han aprendido a operar sin ella. Uno de sus mayores activos es el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, CCOS, una unidad élite de élite. Sus miembros han ejecutado operaciones quirúrgicas de rescate, eliminación de líderes insurgentes, sabotaje estructural y trabajo encubierto. Estas tropas no aparecen en titulares, pero cambian el curso de conflictos. La experiencia de combate les ha generado reconocimiento internacional. Colombia lidera programas de formación para Fuerzas Armadas de Centroamérica y Sudamérica.
Participa en ejercicios conjuntos con Estados Unidos, OTAN y países aliados. Su doctrina de contrainsurgencia es estudiada por academias militares del hemisferio. Su conocimiento en guerra de desgaste, infiltración táctica y control territorial es considerado de los más avanzados de la región. La interoperabilidad es otro de sus pilares. Han logrado coordinar operaciones trinacionales, compartir inteligencia regional y actuar como socio confiable de Estados Unidos, Brasil, Israel y varios países europeos. Esta red de cooperación fortalece su posición y les otorga acceso continuo a nuevas tecnologías de combate, vigilancia e inteligencia militar. Ahora bien, no todo es impecable. El ejército colombiano ha enfrentado fuertes cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos, casos de ejecuciones extrajudiciales y tensiones internas sobre el rol político de los militares. Estos episodios han empañado su reputación, aunque en términos operativos, su efectividad no ha disminuido. La moral interna se mantiene alta, reforzada por una narrativa de resistencia institucional, defensa de la soberanía y compromiso con la estabilidad nacional. A diferencia de otros ejércitos que se proyectan hacia afuera, el colombiano ha consolidado su fortaleza desde dentro y desde la urgencia. Colombia no necesita simular escenarios de guerra, vive en ellos. Y aunque las FARC ya no son la misma amenaza, nuevos actores criminales han ocupado el vacío. El ejército no descansa, se adapta, actúa y vuelve a adaptarse. Por eso están aquí, porque cuando se habla de combate real, nadie en el continente tiene más horas acumuladas que ellos. Y cuando el terreno se vuelve un infierno, ellos ya saben cómo moverse. Puesto 1. Ejército de Brasil. Volumen, estructura y proyección regional. Cuando se habla de poder militar en América Latina, todos los caminos llevan a un nombre: Brasil. No solo es el país más grande del continente, también alberga el ejército más extenso, mejor estructurado y con mayor capacidad de proyección. Aquí no se trata solo de defender el territorio, se trata de influir y liderar. Con más de 220.000 efectivos activos, el ejército brasileño es el más numeroso de Sudamérica. Pero no es solo cuestión de cantidad. Su fuerza está organizada bajo un sistema de comandos regionales distribuidos estratégicamente por todo el país. Brasil es casi un continente en sí mismo: selva amazónica, serranías, pantanales, urbes de decenas de millones y una frontera de más de 16.000 kilómetros. Para cubrir ese escenario, el ejército opera con presencia física, logística establecida y doctrina adaptada. La formación de sus tropas es técnica y especializada. Se entrena combate en selva en el prestigioso Centro de Instrucción de Guerra Naselva, considerado una referencia mundial. También se preparan en control de disturbios, defensa de infraestructura estratégica, respuesta a catástrofes naturales, patrullaje fronterizo y operaciones urbanas. Esta versatilidad es una de sus mayores ventajas. Brasil no depende de armamento externo como otros países de la región. Su industria militar nacional fabrica fusiles IA-2, municiones, vehículos blindados Guarani 6x6, lanzacohetes Astro II, radares, sistemas de comunicación, tecnología de guerra electrónica y hasta drones de reconocimiento. Esta autonomía no solo reduce costos, garantiza continuidad operativa incluso en escenarios de crisis internacional. A nivel de equipamiento, el ejército brasileño cuenta con una flota terrestre variada y en buen estado operativo. Blindados modernos, artillería autopropulsada, morteros pesados, sistemas antiaéreos portátiles y un arsenal distribuido en todo el país. También dispone de helicópteros de transporte, aviones de reconocimiento y una infraestructura de apoyo de primer nivel. Su unidad élite, el Comando de Operaciones Especiales CO-OPEX, es una fuerza táctica de alta precisión, entrenada para actuar en combate urbano, selva densa, escenarios de crisis y operaciones internacionales. Han participado en misiones en Haití, África y entrenamientos conjuntos con fuerzas OTAN. Brasil también lidera ejercicios multinacionales como el CORE, promueve alianzas hemisféricas y participa en desarrollos de armamento conjunto. Tiene acuerdos de cooperación con Estados Unidos, Francia, Israel, Corea del Sur y otros países estratégicos. Esta red de contactos lo mantiene en constante modernización y le otorga acceso privilegiado a tecnología militar de punta. A diferencia de muchos de sus vecinos, que enfocan sus fuerzas armadas en conflictos internos, Brasil tiene una mirada externa. Su ejército está diseñado para actuar en territorio propio, pero también fuera de él. Participa en misiones de paz, forma tropas extranjeras
lidera ejercicios regionales y mantiene una postura estratégica de disuasión frente a amenazas reales o hipotéticas. A nivel político, el ejército brasileño ha mantenido, en general, una postura institucional, aunque su peso en la toma de decisiones sigue siendo relevante. La doctrina militar brasileña contempla tanto defensa nacional como cooperación internacional y asistencia a civiles en escenarios de emergencia. Esa multidimensionalidad lo vuelve una herramienta de poder integral. Además, Brasil invierte constantemente en modernización. Sus programas actuales incluyen renovación de vehículos blindados, ampliación de capacidades cibernéticas, drones de combate, modernización de radares y fortalecimiento de brigadas de reacción rápida. Por todo esto, Brasil no solo posee el ejército más grande del continente, posee el más preparado, el más autónomo y el más influyente. Es la única fuerza latinoamericana capaz de actuar a gran escala, sostener operaciones prolongadas y liderar coaliciones regionales. No solo pueden defenderse, pueden dictar el ritmo. Y en América Latina, eso los pone por encima del resto. En un continente marcado por contrastes, los ejércitos de América Latina no son simples instituciones militares, son reflejos del poder, de la historia y de las fracturas internas. Algunos están diseñados para proyectarse, otros para resistir. Hay quienes aún entrenan para una guerra que nunca llega y otros que ya llevan décadas peleando una que nunca termina. Pero detrás del blindaje, las maniobras y las cifras, hay algo más profundo: el uso del poder. Para defender al pueblo o para controlarlo, para proteger soberanía o para proteger intereses. Cada ejército aquí representa una estrategia nacional, pero también una forma de entender el conflicto. Y si algo queda claro tras este recorrido, es que en América Latina no hay espacio para la ingenuidad. La fuerza sigue siendo parte del lenguaje político, y los ejércitos, aún hoy, siguen siendo piezas claves del tablero.